Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que vamos a dedicar a lo que les había dicho, un tema que subí al portal del Villegas y lo voy a tratar acá por varias razones. Una, porque no tengo por qué asumir que todos ustedes, las bastantes miles de personas que en este programa los sábados son 15, 20, 30 mil, depende del tema, pero son varios miles. Y no tengo por qué asumir que todos ustedes subieron a elvillegas.cl y leyeron el artículo, así es que vale la pena hacerlo, vale la pena examinar el tema usando como nota mi propio artículo aquí. Y para los que sí subieron y lo leyeron, tal vez aquí en esta conversación voy a agregar otros elementos o voy a tocar otros puntos vinculados con el mismo tema, así que no va a ser una repetición de exactamente lo mismo. Antes de partir con esto de la cábala, quiero distinguir claramente esto que llamamos cábala, la cábala, lo que yo estoy aquí examinando, con la cábala judía, que es una ciencia o una artesanía o una actividad que llevan a cabo personas, los cabalistas, para encontrar significados ocultos en textos sagrados, especialmente los libros judíos, la Torá, el Talmud, qué sé yo, ese tipo de libros. Esto no tiene nada que ver con eso. Esa primera significación de la cábala, en todo caso súper interesante per se, y hace ya mucho tiempo les mostré un libro relacionado con esto, se los muestro de nuevo. Es este libro, La Inquisición y la Cábala, cómo se relacionaron la España tan cristiana, ¿no?, tan fanática, con los judíos que habían en abundancia en España hasta que los expulsaron y que practicaban la cábala. ¿Qué relación hubo? ¿Qué relación tiene la cábala con el pensamiento no judío, el pensamiento occidental, no, que en su componente no judío, llamémoslo así, sí que se pueden hacer esas distinciones? ¿Cuál es la diferencia entre la cábala, por ejemplo, y el pensamiento lógico aristotélico? O, en fin, es muy interesante per se, y yo les aseguro que si ustedes se meten a estudiar esto, se van a entretener. Hay gente que, judíos y no judíos, que de frentón están involucrados, siguen cursos, etcétera, sobre el tema de la cábala, buscando interpretaciones, mezclando, haciendo una especie de trabajo, algo así como el que hacen los criptoanalistas, tratando de descifrar los mensajes de los adversarios. Estos criptoanalistas están tratando de descifrar los mensajes de Dios, nada menos. Pero la cábala a que me referí en este artículo, en esta columna que está en elvillegas.cl, es el nombre que le dan en algunas partes del mundo, no en Chile, a una supuesta organización mundial conformada por gente linda, gente muy importante. Siempre están agregando nuevos nombres. Estamos hablando, por ejemplo, de altos ejecutivos de las más importantes empresas, especialmente las empresas más modernas, más tecnológicas, líderes políticos, especialmente líderes que ya están un poco jubilados, así que se dedican aparentemente ahora a tratar de dirigir el mundo, millonarios, billonarios, gente del mundo de las academias, un montón de gente que tiene alguna distinción, algún poder o algún prestigio, y sobre todo tienen tiempo para supuestamente estar organizando esta cábala. Y el propósito de esta cábala, como explico en el texto que estoy usando aquí como guía de esta exposición, es de escala planetaria. Reorganizar la vida en este planeta, reorganizar el modo como operamos los seres humanos, como hemos operado desde los tiempos más remotos y como operamos ahora, más o menos en todas partes, sobre la base de una sociedad industrial de alto consumo de materias primas y con todos los elementos que ustedes conocen. Ahora, siendo esta supuesta cábala, esta supuesta organización formada por personajes tan distintos como los que le he mencionado, y creo que hay muchos más de los que les he mencionado, al mismo tiempo, sin embargo, se supone que es una entidad homogénea. Ahí hay ya una situación rara. Una organización común y corriente es
está formada por gente que todas por igual pertenecen a la cultura técnica, empresarial, administrativa que corresponde a esa organización, y punto, y están dedicados a un objetivo bien preciso. En este caso, tenemos una militancia, digamos así, muy, muy heterogénea de gente de alto nivel, herederos de grupos conspirativos que también supuestamente en el pasado habrían tenido un objetivo y un propósito de gestionar asuntos más allá de las fronteras nacionales. En algún tiempo eran los masones los que cumplían ese rol. Se ha hablado de los Illuminati. Y en cuanto al objetivo, aquí tampoco hay ninguna precisión, ni puede haberla. Cuando se mencionan temas ambientales, ahí los que proponen que existe la cábala, dicen que ahí detrás de todo este asunto, el calentamiento global, de la psicosis colectiva que se ha formado con eso, hay elementos de la organización. Cuando se trata de los fenómenos de migraciones masivas, que ahora en algunos países, digamos, permitieron, en Alemania permitieron que entraran millones de personas de Oriente, en Estados Unidos la administración Biden está permitiendo que entren millones de centroamericanos, etcétera. Se dice también que detrás de eso hay un propósito de una organización llamada la Cábala de generar estos movimientos de población masivo. Y así, detrás de cada fenómeno de gran escala se asume que está la Cábala. Y que incluso se dice que tendrían una fecha donde esta reorganización del mundo sería ya evidente, digamos, daría los últimos pasos, saltaría a la luz en forma clara, y hablan del año 2030. Un poco como cuando estas sectas religiosas o mesiánicas le ponen fecha al fin del mundo. Aquí le pusieron fecha, 2030. ¿Quiénes le pusieron fecha a la organización? No podemos decirlo porque estamos aquí examinando si puede existir una cosa así o no. Los que dicen que existe le han puesto esa fecha, que el 2030 es la fecha. Lo que, como explico en el artículo, ocurría con las fechas, y ocurre siempre con ciertas fechas que se les asignan significaciones que van más allá simplemente de que un año pasa a otro, y que no sucede nada. Yo recuerdo cuando pasamos al siglo XXI, cuando pasamos del 1999 al 2000, no pasó nada, el mundo siguió exactamente igual, pero había una sensación de que se marcaba algo. En la Edad Media fue el año 1000. El año 1000 algunos creían que se acababa el mundo, por ejemplo. Eso era lo más específico. Aquí en este caso se acabaría esta clase de mundo que tenemos ahora, el 2030. Y el mecanismo, el nombre que le dan a este mecanismo de demoler lo actual para generar otra cosa, lo llaman el reset. Ustedes saben, ese mando de los computadores para poner todo así en la casilla inicial. El reset entonces tendría como objetivo cambiarlo todo. Todos los parámetros de nuestra vida tal como la entendemos ahora y muchos de los aspectos tal como se han entendido siempre. Modificar nuestra vida económica. Modificar en relación con eso hasta nuestros hábitos alimenticios. Por ejemplo, uno de los muchos elementos que se mencionan es que existiría el plan de terminar con la ganadería, con las vacas, porque las vacas son un elemento que produce muchos gases de invernadero. Una locura. La verdad es que no es así. Esto está estudiado. La contribución de las vacas por sus gases intestinales al calentamiento atmosférico es insignificante, microscópico. Nosotros, pero creo yo que producimos más de eso que las vacas. En todo orden de cosas, la vida económica tendríamos que ser más pobres, pero estaríamos más felices. Hemos escuchado gente que se plantea por ese lado de esta cuestión. Después cambiar las estructuras políticas y desde luego cambiar nuestra cultura, nuestros valores. Se habla de la cancel culture que está en movimiento. Hay grupos que están en todas partes, en Chile incluyendo, no sé si usan el término cancel culture en Chile, intentando cambiar el lenguaje, intentando cambiar nuestras visiones de muchas cosas, o sea, intentando cambiar todo nuestro sistema de ideas y representaciones sobre el mundo. Todas nuestras Vorstellung, todas nuestras imágenes o representaciones del mundo. Naturalmente ese reset, por lo tanto, supone que se destruye lo que hay. Para cambiar totalmente algo hay que echarlo abajo para dejar el espacio para algo nuevo. En el aspecto demográfico ya lo mencioné. El asunto tomaría la forma de hacer posible, permitir, tolerar, incluso promover migraciones masivas, como las que hemos visto en este tiempo.
Se dice que eso también forma parte de los planes y de las cosas que hace este organismo llamado la Cabal, la Cábala, que estaría actuando así escondida detrás de los tronos, detrás de los poderes que todos vemos, detrás de los presidentes, detrás de las instituciones. Porque por supuesto se supone que esta cábala de la cual se habla, está oculta, porque si no no se estaría denunciando su existencia, sino que simplemente la tendríamos todo ante la vista. En el caso económico, además de cambiar, por ejemplo, este hábito alimenticio, se está pensando en terminar con muchas actividades, con mucho mayor control del Estado. También tiene toda esa vertiente que ahí enlaza o entra en sintonía o sincroniza un poco con las viejas ideas socialistas, más impuestos, más control estatal, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, esta cabal estaría asumiendo en su cuerpo doctrinario, digamos, muchas cosas del pasado también que localmente funcionaban como determinadas agendas políticas. Luego tenemos todas las acciones, todas las cosas que se han dicho y que se han hecho en relación a la cuestión de los géneros. Está toda la teoría de que en realidad no hay dos géneros, sino que eso es una construcción social, que no hay simplemente hombres y mujeres, sino que existen una serie de variedades, que el cuerpo, la estructura física no es la que determina eso, sino que hay, por así decirlo, una selección de las personas. Todo eso es nuevo. Y vinculado con eso está la cancel culture, que quiere cambiar la manera en cómo nos dirigimos unos a otros en el lenguaje. En vez de decir usar términos femeninos o masculinos, tendríamos que usar unos términos neutros que no hacen alusión al género. Como ustedes ven, ustedes han captado en su vida cotidiana, en las películas, en todas partes, muchos de estos elementos. Están por todos lados. Está el tema del calentamiento global. El calentamiento global, yo no voy a discutir si este calentamiento, que parece ser que efectivamente las temperaturas promedio, porque ese es un hecho matemático, no es una cuestión discutible, son cosas que se han medido con termómetro, con barómetro, no vamos a discutir si han aumentado o no. Han aumentado a lo largo de los últimos años. La discusión es cuál es la causa, si es humana, si no es humana. El hecho es que el tema del calentamiento global también forma parte de la agenda, de la superagenda, diríamos, de esta entidad misteriosa llamada la Cábala. Antes de continuar con esto, estimados amigos, les quiero recordar en mi primer bloque algunos de mis auspiciadores. Bomboni. Esta caja todavía no la he abierto. Bomboni, una firma, una pequeña empresa familiar que produce en esta presentación y en otras muchas unos bombones. Ustedes ven, esta es una de las presentaciones. Estoy tratando que no se desarme todo el asunto. Ahí, esta cajita, por ejemplo, trae todo lo que ustedes están viendo. Son unos bombones exquisitos. Todos tienen distintas formas, como ustedes ven. Todos tienen rellenos. Todos son muy buenos. Todos son tan buenos que de hecho me voy a comer uno, si ustedes me lo permiten. ¿Qué les puedo decir? Parece que estuviera escuchando a mi madre gritar: no hable con la boca llena, mijito. Bomboni. Ahí está la dirección. Esta presentación y otras. Chocolates hechos con fórmulas, con recetas de esta familia croata. Recetas que se originaron en los Balcanes, en el momento en que llegó el chocolate a Europa, y son realmente deliciosos. Ordénenlos y se los van a llevar a su casa, estimado amigo. No olviden lo que les digo siempre, que el chocolate no tiene por qué considerarse una cosa como muy rara, que de repente nomás se consume, que para un regalo. Está bien, sí, está bien, un regalo, pero también uno lo puede consumir en cualquier momento. El chocolate es muy bueno en muchos sentidos, es muy energético. Si usted usa mucho el mate en lo que se trabaja, eleva el ánimo. Es en cierto sentido un psicotrópico, para serles bien franco. Naturalmente hay que consumirlo con cuidado, pero no se trata tampoco de andar prohibiendo todo como hacen algunos nutricionistas que no nos dejarían comer, ni beber, ni nada. No, el chocolate se debe y se puede consumir en forma moderada, exquisito, todos los días, cualquier día. Bomboni. Y no olviden, amigos, Higiena, la academia de música que está funcionando online, les hace clase online de un montón de instrumentos: guitarra, canto popular y no tan popular, la voz, teclados, esto incluye pianos, órganos electrónicos, etc. Contrabajo eléctrico, lo usan mucho la gente del rock, creo.
flauta traversa, flauta dulce, saxofón, el gran instrumento del jazz, saxofón, percusión, qué sé yo, un montón. Concentrados especialmente, nos dicen el señor, el que maneja esto, que es el señor de apellido Gijena, el segundo apellido, especialmente dirigido a los niños, que son los que más se benefician con los estudios de música en todos los sentidos, pero también los adultos, por supuesto, que pueden obtener un gran beneficio, pueden recuperar lo que estudiaron en algún momento y después dejaron botado, van a entretenerse estudiando música, estudiando el instrumento. Por Dios que debe ser lindo, pero yo no sé tocar ningún instrumento, salvo el órgano de iglesia, pero hace mucho tiempo que no llego a uno, porque no me dejan entrar en la iglesia. Gijena, estimados amigos, una academia online donde usted puede recuperar eso que perdió hace años o puede iniciar a su niño, a su nieto en la música. Y antes de terminar este bloque, el último aviso, otra empresa familiar súper eficiente y súper interesante, el jardinero.cl, que obviamente se dedican a los jardines, especialmente a los jardines de casa, aunque también atienden jardines de grandes organizaciones, como ustedes pueden ver en la parte de abajo del anuncio. Ellos les dejan su jardín, no solo se lo conservan, sino que se lo mejoran. Eso es importante. Si a usted le gustan los jardines, y no es meramente para usted un patio donde estaciona la moto y donde acumula cualquier cosa, sino que le gustan los jardines, tenerlo en mejores condiciones es tan fácil como ponerse en contacto con el jardinero. En montones de cosas que ellos saben y que a uno ni se le ocurren para aprovechar el espacio que usted tiene y tener un jardín maravilloso. Eljardinero.cl. Vuelvo al tema. Les decía que esta supuesta entidad maneja una agenda que lo abarca todo. O sea, quieren cambiar la vida global de la humanidad, según dicen los que denuncian la existencia y que la andan mostrando con el dedo por todos lados. A veces le cambian el nombre, no es la Cabal, sino que es los Illuminati, o es algunos dicen que básicamente son las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, todos sus múltiples órganos, etc. Y que estarían entonces con el reset. Ahora, vámonos a la pregunta esencial que hay que hacerse con esta cuestión. Primera pregunta: ¿existe una organización llamada de cualquier forma que se llame, existe una organización formada por personas de este calibre, importantes, ricas, poderosas, etcétera, con influencia, con dinero, con todo, que quieren cambiar la vida en el planeta entero, o no? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Y claro, la segunda pregunta sería, una vez que, si acaso la respuesta es que sí existe, ¿cuáles son los propósitos efectivamente? La primera pregunta, bueno, hay gente que de frentón dice que existe, que son los que denuncian su existencia. Está claro. Y hay otros que de frentón, lisa y llanamente, niegan la existencia de tal cosa y dicen que esto de la Cábala, o los Illuminati, o cualquier nombre que le den, es una teoría conspirativa más de las muchas que han sido creadas ahora y en el pasado. Los que creen que sí existe señalan con el dedo todos los elementos que a su juicio señalan, manifiestan, expresan la existencia. Declaraciones de, por ejemplo, el príncipe, creo que, ¿quién fue? El príncipe Carlos, que hablaba del reset. Declaraciones que supuestamente se están llevando a cabo entre línea o ocultamente en foros como el G7 u otros. Intenciones o propósitos que se estarían manifestando en las organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas, la UNICEF, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, etc. Las actividades de grandes millonarios como Bill Gates y otros, no sé, a quién más meten en el cuento, Jeff Bezos, de Amazon, no sé si Elon Musk también lo meten en el baile, también, que esto que están haciendo aquí, o esta, por ejemplo, que las actividades de Bill Gates para el control de la natalidad, también son parte de los planes del reset. Y nombran un montón de cosas. Y los negadores dicen, no existe ninguna de todas esas cuestiones. Esto es, están sumando peras con manzanas. ¿Cuál de las dos cosas es la verdadera, estimados amigos? Aquí entra la complejidad de estas cosas, pues. Yo creo que ninguna de las dos es verdadera. Y las dos son verdaderas, en cierto sentido. Y ambos, tanto los que dicen que existe la Cábala, como los que dicen que no existe la Cábala, están, sin darse cuenta, presuponiendo lo mismo. Que la existencia e inexistencia tiene que ver con la existencia o inexistencia de un objeto determinado, como por ejemplo podría ser
una organización que todos sabemos que existe, la General Motors. Alguien podría decir, ¿existe la General Motors? Y otro que no existe la General Motors, por ejemplo. Y ahí está la General Motors. Es una organización específica que hace una determinada labor, fabrican autos, tiene una sede corporativa, tiene unos talleres o una enorme fábrica aquí y allá, tiene tanto personal, tiene esto, este es el CEO, este es el segundo a bordo, este es el jefe del departamento de ingeniería y así sucesivamente. Es un objeto definido. O la Iglesia Católica, o cualquier organización de ese tipo. En otras palabras, las dos opciones, el que existe o no existe, están haciendo referencia implícitamente a lo que yo llamé un cuerpo organizado y distinguible, específico. Las Naciones Unidas, específicamente. El Pentágono, específicamente. Lo que sea, la Amazon. Sería una existencia corporativa, entonces, visible, organizada, o si no visible, organizada, solo que no la vemos, poco menos que con personalidad jurídica, con sedes en determinados lugares, espacios físicos donde se reúnen, donde llevan a cabo sus meetings, donde quizás llevan a cabo operaciones, con un organigrama, determinados miembros que tienen determinadas funciones y se relacionan de cierta forma entre sí. Todo eso. Ahora, eso obviamente no existe. Y en ese sentido tienen razón los que dicen que no existe la cábala. No existe una organización determinada, tan heterogénea y con objetivos tan dispersos y tan universales. No existe una organización de ese tipo que tenga un programa claro y específico como en algún momento fue o como sigue siendo el Manifiesto Comunista de Carlos Marx o las doctrinas de la Iglesia o el programa, no sé, el programa para el próximo año de la Chevrolet, de Ford. No existe eso. No existe eso. Claro, siempre se puede decir lo que pasa, existe, pero es secreto. Pero con ese tipo de argumentos se puede decir que existe cualquier cosa con solo cubrirlo con que lo que pasa es que es secreto y no lo podemos ver. No, usemos aquí el sentido común. Una organización específica, determinada, definida, con los atributos propios de un objeto. Todo objeto, todo ente tiene una determinada estructura y forma que uno puede decir existe o no existe. Incluso los objetos que claramente no existen tienen una forma y una naturaleza determinada. Por ejemplo, no sé, ¿cómo se llaman estos caballos que tienen un cacho en la frente? Unicornio. Los unicornios no existen físicamente, pero uno lo puede determinar como entidad cómo sería un unicornio. Y ahí, sobre esa base, uno puede decir existe o no existe. En ese sentido no existe la cábala. Pero sí existe un algo, que es lo que tenemos que definir ahora. No existe como una organización determinada, ni deja de existir. Existe, voy a tratar de buscar términos que se acerquen a lo que es ahora, que es un ente vago. Esa es su naturaleza y por lo mismo cuesta encontrar palabras. No es una organización, es un movimiento. Es un estado de ánimo, una aspiración, un catálogo de iniciativas que más o menos se mueven aproximadamente en un territorio común. El territorio común de creer que el mundo tal como funciona ahora no puede seguir funcionando y que hay que cambiarlo, pero más allá de eso, más allá de compartir esa sensación de que es preciso cambiar las cosas, no tienen ninguna relación orgánica entre sí con una articulación definida. Esto es un movimiento, dije, una constelación de distintas, a veces iniciativas, a veces programas, a veces simples aspiraciones, a veces simplemente proposiciones abstractas en el papel, doctrinarias, a veces son estados anímicos y sentimientos, y toda esa suma de cosas, esa constelación o congerie, existe, pero no es una organización, ni tampoco tiene una doctrina específica, no comparten todos estos distintos elementos que interactúan dentro más o menos de un territorio, no comparten un catecismo, ni una catequesis, digamos. Entonces, ¿la cábala existe y no existe, estimado amigo? Esa es la respuesta, si me permite.
No existe como cuerpo articulado, pero sí existe como han existido antes en la historia humana, en periodos relativamente similares, movimientos, estados anímicos, sucesión o series desarticuladas o a medias articuladas por pedacitos nada más, pero no integralmente, de ideas, de movimientos, estados anímicos que reaccionan todos ante una situación de crisis universal que hace sentir que el mundo tal como es no puede continuar así y que hay que efectuar cambios en gran escala. Eso ha pasado otras veces, y también en esas otras veces cuando ha pasado esto, los que viven en ese momento y observan esta situación tienden a buscar un agente específico. Si no es la Cábala, esta organización mundial que se plantea ahora, es los masones. Esto ocurrió en el siglo XVIII y XIX en Europa, cuando entró en crisis el régimen político basado en la monarquía de derecho divino, la monarquía por último constitucional incluso. Primero hubo las reformas tratando de constitucionalizar la monarquía, pero eso evidentemente era un parche que no podía durar eternamente. Estaba en su naturaleza, ya que eso por lo tanto conducía a la estructura del Estado-Nación, de la República. Durante un largo periodo que se inicia probablemente a mediados del siglo XVIII y que termina, digamos, a los últimos estremecimientos de muerte a finales de la Primera Guerra Mundial, en todo ese siglo, llamémoslo en ese siglo, o siglo y medio, Europa vivió también con la sensación, los que pensaban, los que tenían, digamos, alguna percepción de que el mundo tal como lo conocían se estaba derrumbando. Estaban apareciendo nuevas tecnologías. Estaban los campos dejando de ser lo que habían sido durante largos siglos en la Edad Media. Grandes masas de campesinos perdían su trabajo porque se estaban, lo que se llama, acercando a los campos. Se está terminando con la economía agrícola más o menos comunal en algunas áreas para convertirla en una economía de lucro, en una agricultura de lucro que dejó a mucha gente sin trabajo, gente que empezó a llegar en masa a las ciudades. Esa fue la gran migración de ese periodo. Eso generó nuevas situaciones urbanas, nuevas presiones políticas y sociales. La cultura misma comenzó a cambiar. Los valores que habían reinado durante siglos y que primero fueron brutalmente conmovidos por la reforma religiosa y la guerra religiosa del siglo XVII, continuaron su proceso, continuó la secularización del mundo, se cayeron valores que habían durado por siglos de los siglos, amén. Había una sensación de crisis, había una sensación de transformaciones de enorme escala, había una sensación de que ya el mundo no era algo que estuviera bajo control, había una sensación en los individuos de estar a la deriva y sin timón. Una sensación expresada en el título de ese libro del autor peruano Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Y en ese marco tenemos un proceso similar al de ahora. Empiezan a emerger movimientos religiosos revivalistas. O sea, la religión más o menos rutinaria que había llevado a la gente a la iglesia a cumplir con los ritos cristianos típicos, qué sé yo. Empiezan a aparecer movimientos que uno ve de vez en cuando, incluso en el cine norteamericano, hacia la pasadita, en películas del oeste, especialmente de un tipo que llega en una carretela a promover una nueva visión religiosa. Hubo movimientos revivalistas en que miles de personas que se juntaban en un lugar para una ceremonia religiosa caían en trance y gritaban y bailaban como locos, tratando de entrar en ese estado orgiástico que supuestamente comunica con la divinidad. Eso es una de las respuestas que hubo en ese periodo. Están las respuestas políticas, económicas de personas como Carlos Marx, Federico Engels y otros socialistas, científicos o no, de la época. Hubo movimientos ideológicos en otros campos también, con la evolución de las especies de Darwin. No solamente se tiene una mirada distinta sobre el mundo natural, de cómo cambió el mundo, de cómo cambia de acuerdo a mecanismos internos y que no hubo un acto de creación de todos los animales que conocemos en el día X en que Dios creó el mundo, sino que es un proceso evolutivo. Y luego esa teoría a su vez se introduce en el campo de las ciencias humanas y empiezan a aparecer teorías sobre que también las naciones luchan entre sí como luchan los animales.
cosa que por lo demás Darwin nunca dijo que la evolución de las especies consiste en que se ponen a pelear en una especie de duelo mortal los animales. Eso no es, nunca fue esa la visión de Darwin, es absurda. Pero sí hubo teorías de que las naciones están en perpetua lucha y que los más fuertes sobreviven y crecen y los más débiles se convierten en vasallos o desaparecen de la historia. Eso fue otra respuesta a los tiempos. Después estaban los que vitoreaban el imperialismo. Rudyard Kipling, por ejemplo, un gran escritor, La carga del hombre blanco. O sea, el imperialismo británico en la India y en otras tantas partes era no simplemente una operación de depredadora, económica, explotadora, sino que estaba cumpliendo un deber para ir a civilizar a esos aborígenes. Y en todos los campos se estaban produciendo cambios tremendos que a su vez alimentaban nuevas visiones, nuevas angustias, nuevas crisis y toda clase de movimientos nacionalistas. Estaba olvidando un gran tema del siglo XIX, los movimientos nacionalistas. Otra respuesta, la idea de que una sociedad va a ser feliz y contenta si en el Estado solamente forman parte de ese Estado personas de la misma raza, etnia, cultura, idioma y todo, lo cual desde luego se ha probado siempre que es un absurdo. Tal como es un absurdo pensar lo contrario también, de que la paz y la armonía es sobre la base del multiculturalismo. Ni una de las dos cosas ciertas. Algún día examinaremos eso en algún otro sábado, supongo. Entonces se vivió algo parecido. Y como ahora, también hubo quienes buscaban, tratando de entender estos fenómenos dispersos, complejos, heterogéneos, que todos apuntaban a tratar de salir de la crisis, pero que no tenían muchos elementos en común. Había gente, esto es un proceso natural de la mente humana, de buscar una causa que uno puede indicar con el dedo, que culpaban de esto a una conspiración de los masones todavía, o luego a la conspiración socialista, que tenían una forma específica, porque se reunían en la primera internacional, la segunda internacional, etc. Se reunían los socialistas de todo el mundo en algún lugar a ver si podían generar planes para la gran revolución o cambios, transformaciones de Europa. Y sucedió también en la antigüedad clásica, en las etapas tardías del Imperio Romano, cuando era un mundo desfalleciendo en todos los sentidos, un montón de religión, y no solo el cristianismo, un montón de cultos, más que digamos de religión, que es un término muy específico, se ofrecieron como alternativa. No solamente era el cristianismo una religión de salvación, sino que estaba el mitraísmo y otros cultos que, a diferencia de lo que había pasado en tiempos más vigorosos, más sanos de esa cultura antigua, se centraban en el individuo, no en la comunidad. No en los dioses y en los héroes, sino en los individuos, en la salvación del individuo. Por supuesto, cuando una religión o un credo se concentra en la salvación de un individuo es porque hay una sensación general de que los individuos están en una situación muy angustiosa. Y esas personas, esos millones de personas angustiosas, buscaban salvación en alguna religión que les prometía que otra vida. Y ahí triunfó el cristianismo porque la oferta del cristianismo fue en muchos sentidos superior a las ofertas de otros cultos que estaban en algún momento casi corriendo juntos con el cristianismo para conquistar los corazones del mundo antiguo. Pero habían otras respuestas, habían filosofías, especialmente para la gente más cultivada, de clases altas, que no se llegaban y sumaban simplemente a un credo y que asumían la filosofía estoica, básicamente. Otros se pusieron místicos y asumieron las filosofías neoplatónicas de, por ejemplo, Plotino y otros neoplatónicos. Hubo muchas respuestas, hubo muchos intentos. Hubo, por supuesto, el gran intento de reconstituir ese mundo mediante la autocracia imperial, que empieza a convertirse de principado en una especie de autocracia de origen divino. El emperador deja de ser simplemente un funcionario que reúne en sí muchos cargos y tiene las legiones y se empieza a convertir en un personaje, una encarnación de la divinidad, literalmente. En las últimas etapas del Imperio Romano, los emperadores no se comportaban como los primeros emperadores, eran figuras divinas, lejanas. Todas esas cosas son propias de periodos de crisis. Y también en esa época, en la antigüedad, los que vivían buscaban a alguien a quien señalar con el dedo como el autor de todos estos movimientos, de todas estas angustias y tribulaciones, y por supuesto a quien marcaron e indicaron con el dedo: a los cristianos. Y por eso que fueron los cristianos los perseguidos,
No los del culto de Mitra o los del culto de cualquiera, o habían varios cultos más, no me acuerdo de todo en este momento, son 2 o 3 cultos que competían con el cristianismo, religiones orientales básicamente, o de Egipto. Y ustedes recuerdan las persecuciones. En un momento se decía de frentón, los problemas del imperio se derivan de los cristianos, que están tratando de sabotear, que le dicen a su gente que no participe en la vida cívica, que no vaya al ejército para luchar contra los bárbaros que están presionando en toda la frontera. Y en gran parte, La ciudad de Dios, ese gran libro de San Agustín, es una respuesta a esa creencia. Y les dice, no es cierto. Y gran parte en el libro les dice, no es cierto. Roma ha estado con problemas, con bárbaros antes, mucho antes que existiéramos nosotros los cristianos. Ya ven ustedes, entonces, volviendo a la Cábala, existe y no existe. No existe como una organización definida, pero sí existe como este movimiento, esta constelación, este baturrillo de iniciativas, algunas muy potentes, otras menos, otras menores, todas las variedades posibles desde el punto de vista ideológico, de la membresía, de la cantidad, de la fuerza, del poder y de la influencia, interactuando entre sí de las maneras más complejas como las moléculas de un gas, todas por igual comprimidas dentro de la misma situación de angustia que se vive en tiempos en que efectivamente pareciera ser que el modelo de sociedad que tenemos, el modelo industrial del crecimiento indefinido, entra en contradicción con procesos naturales, lo que puede la Tierra sostener por un lado, y por otro lado con la acelerada marginalización que genera, no por maldad de los de arriba, sino que por fenómenos propios de la concentración del poder y de la técnica y de las demandas cada vez más elevadas y de la cantidad de gente entonces que empieza a quedar, y empieza a ser inocupable, imprescindible. Esos son fenómenos que están generando hace rato. Yo diría que partieron a notarse ya en los años 70 del siglo pasado y que han llegado a su hervor máximo con estas manifestaciones de grandes guerras, movimientos religiosos fundamentalistas, las crisis ambientales, los climas extremos. Tenemos sequías terribles como la que tenemos ahora en Chile, y tenemos países como China que se inundan, que se están inundando, o ahora Europa en este momento. Todos tenemos la sensación de que este modelo de vida tiene que cambiar, o tiene que sufrir transformaciones importantes. La gran discusión es cómo. Algunos intentan revitalizar, revivir, resucitar el cadáver del socialismo, que a mi juicio no es ninguna respuesta a eso. El socialismo no era sino una forma pervertida, distorsionada, ineficiente del mismo modelo industrial del mundo capitalista. Solo que el del mundo capitalista era mucho más eficiente para crecer y dar satisfacción y producir riqueza, el otro modelo no. Pero no eran cosas completamente distintas. El modelo socialista no estaba predicando un mundo diferente, realmente, sino que quería hacer lo mismo que el capitalismo, pero mejor. Bueno, eso fracasó. Algunos quieren revivir eso o cosas parecidas a eso. Y tampoco los que están en esa parada, y yo lo he dicho en muchos programas, están seguros de que esa es la respuesta. Y hay, como lo he explicado N veces, hay confusión, hay vacilaciones. Y en medio de la confusión y la vacilación se repiten los clichés, los mantras del pasado, con una especie de intento de cumplir el milagro de Jesús de resucitar a Lázaro. Solo que este Lázaro no se levanta, sigue estando muerto. Y eso es el fundamento, la sustancia que hay detrás de esta tesis de la Cábala, estimados amigos. De esa manera inarticulada, desordenada, heterogénea, de toda clase de individuos y colectividades con los más distintos grados de poder, influencia, y que operan, están activos en todos los aspectos, en todas las esferas de la vida humana. En algunos casos hay ciertas coordinaciones, se producen momentáneamente conjunciones, coincidencias en el espacio político, por ejemplo, entre una cosa y otra. Lo hemos visto en Chile, partidos políticos tradicionales que nunca pensaron en términos de los géneros, de los derechos de la mujer, que de repente se encuentran con esta oleada que viene por este otro lado y dicen que ellos también están en eso y siempre han estado, y se suben a ese carro por una cuestión de oportunismo político. Entonces de repente se producen coordinaciones parciales dentro de este universo de interacciones, así como dentro de un recipiente con gas hay momentos en que ciertas moléculas se pueden unir,
y luego se separan de nuevo, o átomos que se pueden unir y formar una molécula, pero no hay un proceso general, ordenado, unificado, articulado, o sea, un objeto conceptual y empírico preciso que podamos decir existe o no existe. En ese plano no tiene sentido la pregunta, no tiene sentido el dilema. En este otro plano ya la cosa empieza a tener sentido y yo creo que tiene pleno sentido. Así es que esa es la situación en que nos encontramos, estimados amigos, y esa es la cábala. Cuando el príncipe Carlos dice que hay que hacer un reset, hay otros por otro lado que dicen que hay que echar abajo el capitalismo, hay otros más allá que dicen que tenemos que volver a una economía bucólica, pastoril, no industrial. Otros que dicen que al contrario, la única forma de escapar de nuestros problemas es acelerar el desarrollo tecnológico, generar energías alternativas, escapar de estas formas primitivas de industrialismo con formas superiores. Y yo estoy en esa postura, que la huida del problema no es correr hacia atrás, sino que hacia adelante. Luego están los grupos religiosos que simplemente ven que todo esto no tiene mucho sentido porque ya viene el juicio final, que ya viene el segundo advenimiento, que ya se decretó que el fin del mundo es inminente, que están todas las señales. Hay un montón de grupos religiosos y variantes del cristianismo que están en esa parada. Entonces a ellos no les interesa formular nuevos programas de acción en el plano político, económico y social, sino que están preocupados de la salvación de ellos, de su grupo. Y se la proponen a otros también. Yo los he visto, he seguido su grupo y he estudiado cuidadosamente qué es lo que están diciendo, qué es lo que están pensando y qué clase de gente llega a ellos. Siempre han existido esos grupos que buscan la salvación en otro mundo, finalmente. Y toda esta cantidad de cosas, si usted las empaqueta, le saca algún sentido, reflejan una crisis, reflejan una aspiración confusa, fragmentaria, que no ha encontrado todavía su gran pensador que unifique todo esto y que sintetice todos estos elementos con una fórmula que tome razón de todos estos elementos de una manera organizada y con un programa de acción. No existe esa persona todavía y por lo tanto tenemos estos disparos para allá y para acá, para todos lados, que hacen pensar entonces que algunos que hay detrás de esto una mastermind que está manejándolo todo y la verdad es que no existe tal mastermind. Yo estoy esperando que aparezca porque las cosas se facilitarían si llega alguien. Es decir, miren, esto es lo que hay que hacer en este campo, en este, lo demás allá. Esta es la fórmula simple, pero al mismo tiempo que sintetiza todos los problemas. No ha aparecido esa persona. No ha aparecido ese movimiento con una persona, luego con varias, así como apareció el cristianismo con una persona, Jesucristo, y luego vienen los discípulos, luego vienen los seguidores, y luego viene la Iglesia Mundial. Eso no ha pasado todavía. Quizás pase, quizás no. Porque la situación que vivimos ahora, a diferencia de las anteriores que he mencionado, opera en condiciones diferentes. Opera no ya localmente en Europa o en tal o cual región del mundo, sino que opera a escala planetaria y opera en el contexto de una capacidad de hacer daño de la raza humana, que además ha crecido enormemente. Somos 7.000 millones, ahora no 1.000 o 500 millones. La capacidad que tenemos de destruirnos en este proceso, en estas luchas, en estas odiosidades que se desatan además entre las distintas visiones. Porque estas visiones distintas no solamente no están coordinadas, sino que a veces son contradictorias y luchan entre sí. Batallas locales aquí y allá. Y podemos terminar haciéndonos eso, todos nosotros. Y en este mismo momento, mientras grabo este programa, todos los analistas de la situación mundial, todos están contestes en que los peligros de guerra nuclear volvieron, después que habían disminuido a finales de los 90, volvieron a aumentar. Y cuando uno mira los conflictos que se están produciendo, las contradicciones enormes de intereses, de culturas, de maneras de ver el mundo, pero esta vez de personas o de grupos que no simplemente están armados con arco y flecha, sino que con bombas atómicas, realmente podría ser de que antes de que llegue este señor, este Mesías con su grupo a decirnos, a contarnos la buena nueva, nos hayamos todos extinguido. Y el planeta vuelve a su condición original, y al cabo de unos miles de años, con nosotros desaparecidos, convertidos en unos patipelados, andando entre los bosques ahí, el mundo haya vuelto a ser lo que era antes de nuestro éxito biológico.
y el mundo vuelva a cubrirse de bosques, de animales, tranquilo, viviendo en paz, sin la joda de los humanos. Puede ser también, puede ser. Así que con esto termino el tema de la cábala o cabal, y espero que les haya interesado el tema. Por supuesto espero opiniones de ustedes, que opiniones que vayan más allá de la que hacen algunos tontones que entran simplemente a insultar o a decir alguna idiotez. Opiniones inteligentes respecto a los que creen que sí existe una organización que va más allá de esto que estoy yo describiendo como un espacio en muchas dimensiones, de distintas iniciativas que no están articuladas. Algunos de ustedes pueden pensar que sí están articuladas, o que al menos dentro de este espacio hay algunos grupos ya bastante más importantes que están articulados, ya que se ha formado en algunos sectores o rincones de este espacio una masa crítica que va a empezar por gravitación a atraer a los demás. Puede ser, todo puede ser. De hecho, eso es lo que pasó, eventualmente lo que pasa en estos periodos, en que efectivamente al final se produce una masa crítica que, como fue el cristianismo en un momento dado, etc. Bueno, si ustedes tienen teorías sobre eso, yo encantado de recibirlas, y si ustedes quieren darlas por escrito, mejor, me las mandan al mail y yo las echo una mirada y las subo al portal si me parece que son, como seguramente van a ser, interesantes. Y les quiero recordar un par de cositas, estimado amigo, antes de mostrarles un libro. El Centro Avanzar de Medicina y Psicología Integral, que opera presencialmente y online. Muy importante este Centro Avanzar de Medicina y Psicología Integral. La cantidad de personas, y sobre todo de niños, es lo peor, que están con problemas serios debido a los encierros de la pandemia. Ojo, si usted tiene niños, chicos, cabros chicos o adolescentes, obsérvelos bien, note los signos, si hay algún problema, se notan por pequeños cambios de conducta. No los deje pasar como una cosa indiferente, no mire para su lado por último por flojera, para no preocuparse. Fíjese, y en cualquier caso, entonces consulte a la gente del Centro Avanzar, cuyas direcciones, contactos están a mi derecha, que ofrecen este servicio de medicina y psicología principalmente integral, presencialmente u online. Les recuerdo este garage Kaizen, que ofrece un estupendo servicio. Una de mis hijas lo fue a chequear, porque a nosotros nos gusta. Una de las hijas mías, bueno, todas mis hijas trabajan conmigo en este emprendimiento de una manera o de otra. Una fue al garage llevando su vehículo por un pequeño ruidito y aprovechó de echar una mirada y ver cómo funcionan. Y realmente, como yo les he dicho aquí, yo ya estaba convencido porque había hablado con los dueños y me dieron confianza que es un garage de primera categoría, y que ofrece además, si usted lo quiere, el servicio de venir a buscar el vehículo que usted tiene con problemas. Puede que no esté del todo parado, pero igual usted no lo quiere sacar, se lo vienen a buscar. Kaizen es un taller de primera categoría, que hacen un trabajo de primera categoría, el correcto, honestamente, sin inventar cosas que no existen, como hacen lamentablemente en algunas partes. Kaizen, ahí están los datos. El Club Eudora, ya saben, tengo por aquí, permítanme un momento. Botellas como esta, estimados amigos, de este vino llamado, este es un tinto, sí, presumido, Casa Bauzá, Carmener 2018. Yo se los mostré el otro día, creo. 94 puntos de 1 a 100. O sea, este es un vino prácticamente perfecto. Si usted quiere recibir 2 botellas de este vino y de otros vinos igualmente buenos, no van a ser necesariamente el mismo vino todas las veces, ni mucho menos. Si usted quiere recibir 2 botellas de esta todos los meses, hágase miembro del Club Explora, que le va a costar 1 OF mensual. Si quiere recibir 3 botellas, 1 OF y media. En cualquier caso, en una bolsita que ya les he mostrado otras veces, la botella, esta corbatita, no es puro adorno. Aquí se dan detalles de este vino, y atrás hay una serie también de instrucciones de con cuáles alimentos vale la pena usar este vino. O sea, esto no es pura lírica, sino que es prosa útil. Eudora, estimados amigos, dejo la botella al lado porque creo que la voy a descorchar hoy día, ya está bueno ya.
Y continúo con Oxinova. Este producto viene en estas bolsitas. Aquí hay un cultivo de bacterias. Usted lo echa en 1 litro de agua, agua destilada especialmente, que no tenga cloro, pero también puede usar el agua de la llave. Eso es lo que es más efectivo con agua destilada. Usted puede tener en agua común y corriente, así aireándose largo rato, unas cuantas horas y días, se va el cloro a evaporar de todas maneras. Esto al cabo de un rato va a producir una colonia de bacterias, y esto usted lo vuelca, por ejemplo, en los pozos sépticos, típicos de muchas viviendas, de segundas viviendas, especialmente en la playa, que no tienen drenaje a las alcantarillas. ¿Y para qué hablamos de lo que se junta en ese pozo séptico? Entonces, de vez en cuando hay que llamar a estos camiones que chupan todo eso, que no es precisamente chantilly, el olor es espantoso, y luego se vuelve a llenar. Pues aquí estamos con cuestiones, así funcionamos los seres humanos, producimos, evacuamos, o no somos ángeles. Usted echa esto ahí, y esto destruye todo lo que tenga que ver con los olores, porque destruye la causa de los olores, y por lo tanto usted tiene una fosa séptica en mucho mejores condiciones. O sea, en primer lugar no produce olores, segundo, esto se va comiendo el material literalmente, son muy hambrientas estas bacterias. Lo puede usar en su casa también para la zona, por ejemplo, las cámaras de las casas, donde van a dar los desagües de toda la casa. Los wateres que pueden estar medio tapados, bueno, dejar esto toda la noche en la taza del water para que se forme una colonia de bacterias que... Ok, ustedes me entienden. Es un producto, además, muy accesible. Esta bolsita cuesta 15 lucas. Y una vez que usted la echa, le va a durar el efecto varios meses. Luego usted echa otra cantidad porque las bacterias se pueden morir. Y usted así mantiene la limpieza, desaparecen los malos olores con este combate biológico de los malos olores. Esto se puede usar en el patio si usted tiene animales, y a pesar de que usted barre, siempre quedan partículas de excremento, qué sé yo, o las bacterias que se generan en los excrementos. Usted pulveriza esto, la misma cosa. Las instrucciones están en los sobres y se los recomiendo. Es muy útil. Acuérdense que yo tengo montones de perros, así que créanme que conozco este problema, este temita. Y el ajedrez les recuerda, amigos, que ya en unos días más, en agosto, empiezan los cursos, un nuevo ciclo de cursos que duran desde agosto a noviembre de este año. Hay nivel inicial desde 0, o sea, gente que no sabe nada, para niños, jóvenes y adultos. Hay un nivel de continuación de cursos, el nivel 2, en varios grupos por edades, de sub 9, sub 12, jóvenes, adultos. Con los adultos me incluyen a mí, a los ancianos. Para alumnos antiguos que ya hicieron el primer curso, para personas que no han hecho ningún curso pero que saben ajedrez, por lo menos a un nivel de 1500 elos mínimo. Y, en fin, entre a espacioajedrez.com, vea los cursos que hay, pregunte por más detalles, le va a gustar, y a la pasada compra los productos que están ahí, que son los necesarios para jugar ajedrez. Créame que es un apasionante deporte que tiene muchos beneficios, aparte que usted se entretiene, mucho más que estar viendo un matinal o cualquiera de las estupideces de la televisión. Es mucho más entretenido, y además, y al mismo tiempo, usted está haciendo gimnasia cerebral, que es muy importante, especialmente para personas mayores que ya empieza el cerebro a envejecer, y es bueno mantenerlo funcionando para que por lo menos envejezca despacito, digamos. Y no olviden mi Climo, amigos, que está instalando en sus casas estos dispositivos fantásticos de climatización, ahora con la facilidad de que usted puede comprarlos, si quiere, con los instrumentos de tarjetas del Banco Santander. Lo puede comprar entre 3 y 24 cuotas, si quiere, precio contado. Vuelvo a insistir, es el mejor sistema de climatización que existe en el mundo. No por nada ganó 2 premios de innovación, y habría ganado más si no fuera por la pandemia que paró todo. Y el libro que les quiero mostrar, ya se los mostré, pero se los quiero mostrar de nuevo, porque yo quiero insistir en que la historia de las ideas, de los movimientos que generan ideas, de los grupos que luego las desarrollan, las preservan en sus academias, en sus centros de estudio, el efecto que esas ideas tienen en la acción, porque finalmente las ideas se convierten en motivos y los motivos se convierten en acción, y cómo se relacionan unas ideas con otras, cómo se relacionan con el poder político, con la cultura imperante, cuando ese grupo de ideas no entra en sintonía. Bueno, de todo eso está en este libro que ya les mostré, La Inquisición y la Cábala, editorial LOM.
Les digo las partes. Primera parte, introducción a la Cábala, el pensamiento del judaísmo en la época de la intolerancia medieval, el santo oficio y la reducción de la alternativa, o de la alteridad, más bien dicho, de la otredad cabalística, el proceso inquisitorial y el método cartesiano, que no puede haber nada más opuesto que el método cabalístico y el método cartesiano. Segunda parte, el santo oficio y la persecución de la escritura, el desplazamiento de la ontología, o sea, la filosofía del ser, del ente, por el pensamiento del exilio, las doctrinas de la cábala bajo el modelo del signo, etc. Súper interesante, estimado amigo. Yo no tenía idea de cábala, nada, y sigo básicamente sin tenerla. Pero con esto por lo menos aprendí algunas cosas interesantes. ¿De dónde viene la cábala? ¿Qué clase de magia o de lógica es esto? ¿Qué es lo que implica la cábala? Esto es lo más interesante. No es meramente el método de andar tratando de descifrar texto, lo que implica ontológicamente la cábala, en cuanto a la naturaleza de las cosas, del ser, de Dios, del universo, del cosmos. Tan distinto al pensamiento cartesiano que, por simplificar las cosas, plantea tácitamente un universo de cosas fijas que se relacionan entre sí mecánicamente. Acuérdense que Descartes, y eso nunca se lo voy a perdonar, es el que pensaba que los animales eran máquinas nomás. O sea, usted podía matar a un perro, hacerlo sufrir, y parece que Descartes no veía el sufrimiento, él creía que era una máquina, que no tenía sentimiento ni nada, que era una máquina. Esa visión maquinal del mundo del cartesianismo, muy práctica hasta en ciertos planos de la vida, toda la ingeniería se basa en un pensamiento mecánico, pero luego el pensamiento cabalístico es otra cosa, es un mundo más bien, podríamos decir, dialéctico, en perpetua transformación, ambivalente, iridiscente. Muy, pero muy interesante, y probablemente el mundo es más bien así que un conjunto de objetos mecánicos. Yo creo que el mundo no es un mecanismo meramente. Tiene aspectos mecánicos, como los tiene un organismo. Tenemos nosotros un esqueleto que es una serie de piezas mecánicas, pero nosotros no somos un mecanismo, ¿no es cierto? La Inquisición en la Cábala de Andrés Claro. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Andrés Claro? Bueno, este señor es un compatriota nuestro, escritor, ensayista y docente. Estudió filosofía y literatura en la Universidad Católica de Chile, en la Escuela de Altos Estudios de París, y etcétera, etcétera. Un personaje de alto nivel intelectual. Así es que se los recomiendo. Súper interesante. Yo, por eso que lo he recomendado varias veces. Y probablemente hacer otro más de estos libros que después que se los recomiendo a ustedes, empiezo a leerlos de nuevo. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que me acompañen mañana domingo con Álvaro. Ahí hay otro aspecto mío y nuestro, también de Álvaro, porque todos somos multifacéticos, no todos los seres humanos tenemos distintos aspectos, y espero que si a ese aspecto no les gusta en absoluto, bueno, no vean el programa como hacen algunos para puro tirar después pesadeces. Eso es, pues, estimados amigos, nos estamos viendo entonces, ojalá mañana.